Madre mía, vaya temazo el de Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que se rumorea ahora, y que va a hacer que muchos os quedéis helados, es que la razón oculta tras esa dolorosa derrota que sufrieron en su momento, los unió por fin. Sí, sí, habéis oído bien. No me refiero a una derrota cualquiera, sino a algo que les tocó la fibra, algo que les hizo ver la vida de otra manera. A ver, para ser honestos, esto de ellos siempre ha sido un vaivén. Amoríos, rupturas, y siempre con la prensa pisándoles los talones, ¿verdad? Pero esto que os cuento ahora, esto es diferente. Se habla de una etapa complicada para ambos, quizás profesionalmente, quizás algo más personal, pero algo que les sacudió. Y ahí, justo ahí, es cuando la conexión entre Demet y Can se hizo más fuerte. Como si después de tocar fondo juntos, o al menos en paralelo, se dieran cuenta de que se entendían de una manera única. Muchos dicen que su relación anterior fue un espejismo, que solo era prensa, que no había nada de verdad. Pero yo sospecho que detrás de ese brillo mediático, había algo más profundo. Y ahora, con esta supuesta derrota como telón de fondo, parece que ese algo más ha resurgido con fuerza. Imaginaos la escena, ambos pasando por un momento difícil, sintiéndose incomprendidos, y de repente se miran y dicen, oye, tú me entiendes. Eso es potentísimo, chavales. Lo que yo creo que está pasando es que se dieron cuenta de que la presión mediática, las expectativas, todo eso les había jugado una mala pasada. Y esta experiencia, aunque dolorosa, les hizo bajar las revoluciones y conectar a un nivel más humano. Menos estrellas de cine, más personas con problemas y alegrías. ¿Y quién mejor para entender esa montaña rusa que alguien que ha vivido exactamente lo mismo? Piensa en ello. ¿Cuándo tú pasas por un momento chungo con quien sueles apoyarte? Con la gente que te conoce de verdad, ¿no? Pues imagínate si esa persona, además, tiene un éxito estratosférico y conoce las presiones que eso conlleva. Se crea un vínculo especial, un pacto de entendimiento. Y creo que eso es lo que ha pasado con Demet y Can. Esa derrota, lejos de separarlos, les ha servido para reafirmar esa conexión que quizás siempre estuvo ahí latente. Y no es solo un rumor tonto, Hay gestos, hay miradas que se comentan, pequeños detalles que hacen pensar que esto va en serio. Y ahora, con este nuevo ángulo de la derrota unificadora, la historia se vuelve aún más jugosa. ¿Será que esa mala racha era justo lo que necesitaban para darse cuenta de lo mucho que se complementan? ¿Para darse cuenta de que juntos, como equipo, pueden superar cualquier cosa? Para ser honestos, esta teoría me da mucho que pensar. Porque no es la típica historia de amor de película. Es más cruda, más realista. Es la idea de que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una luz, una conexión inesperada. Y en el caso de Demet y Can, esa luz parece que tiene el brillo de una posible reconciliación. Así que para vosotros, que seguís de cerca la vida de estos dos bombones turcos, la pregunta es clara, ¿creéis que esta dolorosa derrota ha sido realmente el punto de inflexión que los ha unido de nuevo?